¿Alguna vez han sentido cómo un hilo invisible tira de ustedes, guiándolos por caminos que jamás imaginaron? Yo sí. Aquí, en mi pequeño rincón luminoso de Sevilla, rodeada de madejas de seda y el olor a azahar que se cuela por la ventana, mis dedos, ya torpes por los años, siguen trazando dibujos que aprendí cuando el mundo era otro. Este bordado, este patrón intrincado que llamábamos el sol escondido, es más que hilo y tela. Es el mapa de mi vida, la prueba de que hasta en la noche más cerrada puede amanecer. 60 años son muchos años y la vida, créanme, da más vueltas que un uso en manos expertas. Les contaré mi historia, no por gusto de remover el pasado, sino porque a veces, en el tapiz ajeno, encontramos el dibujo de nuestra propia esperanza. Nací en Valle Hondo, uno de esos pueblos blancos de Jaén donde el sol de verano raja las piedras y el tiempo parece detenerse bajo el zumbido de las chicharras. Eran los años 50, tiempos de escasez y silencio impuesto. Mi infancia huele a tierra seca, a aceite de oliva y al jabón casero con que mi madre lavaba la ropa en el río. Éramos pobres, como casi todos, pero en nuestra pequeña casa encalada no faltaba el calor del puchero ni el amor. Mi padre, jornalero de manos como cortezas de olivo, apenas hablaba, pero su mirada lo decía todo. Mi madre era la luz. Con ella aprendí a bordar, sentada a su lado mientras la tarde caía. Me enseñó los secretos de la aguja, la tensión justa del hilo y, sobre todo, aquel patrón, el sol escondido, que decía era un amuleto familiar para no perderse nunca. Guárdalo en los ojos y en las manos, Elena, me decía, es nuestro hilo de Ariadna. Tenía yo apenas 8 años cuando se los llevó una de esas fiebres malas que barrían los campos, uno detrás de otro, como si un viento oscuro hubiera decidido apagar nuestras velas. Nos quedamos solos, mi hermano Mateo y yo. Él, con 14 años, se convirtió de golpe en un hombre. Recuerdo su mirada asustada pero firme, prometiéndome que cuidaría de mí. Pero Valle Hondo no era lugar para dos huérfanos sin tierra ni oficio. La gente nos miraba con lástima, pero nadie tenía espacio ni recursos. Mateo escuchó las historias de Alemania, de trabajo, de un futuro posible. Una mañana gris, con una maleta de cartón atada con cuerdas y los ojos llenos de lágrimas que no quería derramar, se despidió en la estación. Volveré, Elena, o te mandaré a buscar. Espérame bordando soles escondidos. Las primeras cartas llegaron, escritas con letra torpe sobre papel cuadriculado. Hablaban del frío, del idioma extraño, del trabajo duro en una fábrica, pero también de esperanza. Yo le contestaba contándole mi vida con unos tíos lejanos que me habían acogido más por obligación que por cariño. Les servía de criada, comía las sobras y dormía en un jergón en la cocina. Mi único consuelo era bordar a escondidas, con restos de hilos que encontraba, ese sol que Mateo me había pedido. Pero un día, las cartas de Alemania dejaron de llegar. Escribí una y otra vez a la dirección que tenía. Algunas volvían con sellos incomprensibles, otras simplemente se perdieron en el vacío. El silencio de Mateo se convirtió en una piedra en mi pecho, un abandono más doloroso que la muerte de mis padres. Él también me había olvidado. El hilo se había roto. Los años en casa de mis tíos fueron grises y largos. Aprendí a callar, a trabajar sin descanso, a no esperar nada. El bordado era mi única ventana, mi lenguaje secreto. Cuando cumplí los 18 apareció Ricardo. Era del pueblo, hijo de una familia con un poco más de posibles, o eso parecía. Tenía labia y una seguridad que a mí me faltaba. Mis tíos vieron la oportunidad de quitarse un peso de encima. Me casé con él buscando un techo propio, una estabilidad, un lugar al que pertenecer. Al principio Ricardo era amable, incluso zalamero. Creí, ilusa de mí, que había encontrado mi sitio. Pronto nació Javier, mi niño, mi razón para seguir respirando. Volqué en él todo el amor que llevaba dentro, toda la ternura reprimida. Pero la verdadera cara de Ricardo no tardó en mostrarse. No era un hombre de golpes, no al menos al principio. Su violencia era más sutil, más corrosiva. Empezó por criticar mis aficiones. ¿Bordar? Eso son cosas de mujeres que no tienen otra cosa que hacer. Mejor harías en ayudarme más en la tienda, decía. Aunque la pequeña tienda de ultramarinos que regentaba apenas daba para vivir, y él pasaba más tiempo en el bar que detrás del mostrador. Controlaba el poco dinero que entraba. Me preguntaba a dónde iba, con quién hablaba. Me fue aislando poco a poco, minando mi autoestima con comentarios despectivos, con silencios cargados de reproche. El aire en casa se volvió irrespirable, una jaula invisible pero sólida.
Yo seguía bordando a escondidas, por las noches, a la luz de un candil. Era mi forma de resistencia, mi espacio de libertad. A veces conseguía vender alguna pieza pequeña a alguna señora del pueblo, y ese dinero lo guardaba celosamente, soñando con un futuro mejor para Javier. Él era un niño listo y sensible, veía más de lo que yo creía. Notaba la tensión, la tristeza en mis ojos. Una tarde descubrí que Ricardo había encontrado mis ahorros, el dinero de mis bordados secretos, y se lo había gastado en invitar a sus amigos en el bar. Ni siquiera se disculpó. Era dinero de la casa, dijo encogiéndose de hombros. Esa noche, mientras él roncaba ajeno a todo, tomé la decisión. No podía seguir así. Por Javier, por la memoria de mi madre, por ese sol escondido que aún ardía débilmente en mi interior, tenía que escapar. La huida fue sigilosa, planeada durante semanas con el corazón en un puño. Una madrugada, con Javier aún medio dormido y una bolsa con lo poco que teníamos, tomamos el primer autobús que salía hacia Sevilla. Dejaba atrás Valle Hondo, la opresión, pero también mis raíces, los fantasmas de mi pasado. Llegar a Sevilla fue como despertar en otro planeta. El ruido, la gente, el tamaño de todo me abrumaba. Encontramos una habitación minúscula en Triana, en una casa de vecinos con un patio lleno de geranios y ropa tendida. Los primeros años fueron terriblemente duros. Limpiaba casas en Los Remedios, cosía botones en talleres clandestinos, aceptaba cualquier trabajo por miserable que fuera el pago. Comíamos frugalmente, pero éramos libres. Javier empezó el colegio y verlo con sus libros aprendiendo me daba fuerzas para seguir. Fue en uno de esos talleres de costura donde conocí a Sofía. Era una mujer mayor que yo, divorciada, con una mirada franca y una risa contagiosa. Vio mis manos, la precisión de mis puntadas incluso en las tareas más vastas. Un día me vio remendar una vieja colcha mía con aquel patrón del sol escondido. Se quedó fascinada. ¿De dónde has sacado ese dibujo, Elena? Es precioso. Le conté con reticencia al principio la historia de mi madre, de mi hermano perdido, de cómo el bordado era mi único legado. Sofía me escuchó con atención, sin juicios. Elena, me dijo con firmeza, tus manos hacen magia. Esto no puede quedarse escondido. El mundo tiene que verlo. Al principio me negué. El miedo, la costumbre de ocultarme eran más fuertes. Pero Sofía insistió. Me trajo hilos de colores, telas buenas. Me animó a bordar para mí, a recuperar mi arte. Poco a poco volví a sentir la alegría de crear. Mis dedos recordaban y el sol escondido florecía bajo la aguja con nueva vida. Sofía me convenció para llevar algunas piezas pequeñas al mercadillo de artesanía de los jueves, en la calle Feria. Las vendía tímidamente, sin firmar, casi avergonzada. Pero se vendían. Alguien apreciaba mi trabajo. Un día Sofía llegó exultante. Tenía una amiga que regentaba una pequeña y elegante galería de artesanía cerca de la catedral. Le había hablado de mí, le había enseñado uno de mis pañuelos bordados. La galerista quería ver más, quería exponer algo mío. Me costó decidirme, pero Sofía me empujó. Preparé con esmero un chal de seda negra bordado en las esquinas con soles dorados y plateados. Era mi obra más ambiciosa, la que más hablaba de mí. Lo dejé en la galería sintiendo un vértigo terrible, como si expusiera mi alma desnuda. Pasaron un par de semanas. Yo seguía con mi rutina de limpieza y costuras, intentando no pensar en el chal expuesto en aquel escaparate lujoso. Una tarde, mientras fregaba los suelos de un piso señorial, sonó mi viejo móvil. Era Sofía, con la voz entrecortada por la emoción. «Elena, tienes que venir a la galería. Ahora mismo. Ha pasado algo increíble». El corazón me dio un vuelco. Pensé que algo malo había ocurrido, que se habían reído de mi trabajo. Corrí como pude, con el delantal a un puesto. Al llegar a la galería, vi a Sofía en la puerta, haciéndome señas nerviosas. Dentro, junto al mostrador donde estaba expuesto mi chal, había un hombre de espaldas. Alto, bien vestido, con el pelo canoso elegantemente peinado. Se giró al oírme entrar, y entonces el mundo se detuvo. Sus ojos, de un azul intenso que el tiempo no había logrado apagar, se clavaron en los míos. Hubo un instante de silencio absoluto, cargado de décadas de ausencia. Vi en sus rasgos maduros la sombra del muchacho que se fue en aquel tren gris. Él vio en mi rostro ajado el reflejo de la niña que dejó atrás. «¿Elena?», susurró, con la voz rota. «Mateo», acerté a decir, sintiendo que las piernas me fallaban. Nos abrazamos allí mismo, en medio de la galería, llorando sin consuelo, dos náufragos que por fin encontraban tierra firme. Las explicaciones vinieron después, atropelladas, entre lágrimas y risas nerviosas, en un café cercano.
Mateo me contó su vida en Alemania, los años de soledad, el trabajo brutal, cómo perdió mi pista tras varios cambios de domicilio míos y suyos, las cartas devueltas. Le habían dicho en el pueblo, años después, que yo me había casado y mudado muy lejos. Incluso corrió el rumor de que había muerto en una epidemia de gripe. Él había vuelto a España hacía más de una década, convertido en un arquitecto de éxito establecido en Madrid. Había venido a Sevilla a supervisar un proyecto. Vio la galería por casualidad, entró sin saber por qué, y entonces vio el chal, el sol escondido de nuestra madre brillando como un faro en la oscuridad. Supe que eras tú, Elena. Solo tú podías bordar así. Era la señal que llevaba esperando toda mi vida. Yo le conté mi historia. Ricardo, la opresión silenciosa, Javier la huida, la lucha diaria en Sevilla. Mateo escuchaba con el rostro contraído por el dolor y la rabia. La culpa por haberme perdido, por no haberme encontrado antes, era palpable en su voz. Pero sobre todo había una inmensa alegría, un alivio que parecía quitarle años de encima. A partir de ese día mi vida dio otro vuelco, pero esta vez hacia la luz. Mateo se ocupó de todo con una generosidad abrumadora. Nos mudamos a un piso luminoso y confortable cerca del parque de María Luisa. Javier, que ya era un adolescente, conectó enseguida con ese tío, aparecido como por milagro. Mateo se aseguró de que no le faltara nada para sus estudios, orgulloso de su inteligencia y sensibilidad. Conoció a Inés, la esposa de Mateo, una mujer discreta y amable que me acogió con cariño, sin preguntas incómodas, como si siempre hubiera formado parte de la familia. Me costó acostumbrarme a no tener que contar cada céntimo, a aceptar regalos, a permitir que me cuidaran. La costumbre de la escasez y la desconfianza estaba muy arraigada. Un día sonó el teléfono. Era un número desconocido, de Jaén. Una voz rasposa, que reconocí con un escalofrío, preguntó por mí. Era Ricardo. Alguien del pueblo le había contado el milagro, la aparición de mi hermano rico. Con un tono falsamente lastimero, empezó a hablar de sus dificultades, de lo solo que estaba, insinuando que quizás yo, ahora que me sobraba, podría ayudarle. Colgué sintiendo una mezcla de asco y miedo. Temía que intentara hacer daño a Javier o que molestara a Mateo. Se lo conté a mi hermano, temblando. Mateo, con una calma que me sorprendió, me dijo que no me preocupara. Hice una llamada a un abogado amigo suyo en Jaén. No sé qué le dirían a Ricardo, pero no volvió a llamar. Fue como si finalmente esa puerta oscura de mi pasado se cerrara con llave para siempre. La sombra de Ricardo se desvaneció, convertida en un mal recuerdo, irrelevante en mi nueva vida. Poco a poco, aprendí a aceptar la felicidad. Con la ayuda de Mateo y Sofía, abrí mi propio taller en una callecita tranquila del barrio de Santa Cruz. Un espacio pequeño pero lleno de luz, hilos de todos los colores y el olor a cera de abeja que usaba para fortalecer las hebras. Ya no bordaba por necesidad ni por escape, sino por puro placer, por la alegría de crear belleza, de mantener viva la memoria de mi madre. Empecé a dar clases a algunas mujeres, compartiendo lo que sabía, tejiendo nuevas historias con ellas. Mi sol escondido ya no era un secreto, sino un emblema reconocido, apreciado. Ahora, cuando miro atrás, el dolor sigue ahí, como las cicatrices en mis manos de tanto pincharme con la aguja, pero ya no duele igual. Forma parte del dibujo completo, de ese tapiz complejo y a veces incomprensible que es la vida. Veo a Javier, convertido en un joven historiador del arte, precisamente él, que creció rodeado de la belleza silenciosa que yo creaba. Disfruto de las comidas familiares los domingos con Mateo e Inés, de las